Buenos días, soy el Dr. Salca, neurocirujano en el Instituto Chiari Singomila y Escoliosis de Barcelona, y voy a contestar algunas preguntas más frecuentes de nuestros pacientes. Cuando los pacientes nos contactan por primera vez, les pedimos que nos envíen un listado de sus síntomas y de la historia de su enfermedad, y también imágenes de resonancia magnética nuclear, en las cuales descartamos otras patologías y nos orientamos sobre unos signos que indican que son candidatos para la cirugía de sección de filum terminale. Después de los primeros cambios de información, sí que podemos programar una videollamada que explica sus síntomas, y también aprovecho para explicarles nuestra teoría y en qué consiste la cirugía de sección de filum terminale. Se puede hacer cuando le conviene al paciente. Al ser en la mayoría de nuestros pacientes una enfermedad progresiva, cuanto antes se operan, mejor para la evolución y mejor para paliar los síntomas de la enfermedad. Hay ciertas situaciones que impiden la realización inmediata de la cirugía, como por ejemplo infecciones respiratorias o un embarazo o un parto. Es mejor esperar varios intervalos de tiempo antes de hacer la cirugía de sección del filum terminale. En el instituto tenemos traductoras e intérpretes de varios idiomas que acompañan al paciente en todo su recorrido antes de la cirugía, en el hospital y después del hospital. Y también toda la documentación la traducimos en el idioma que requiere el paciente. Al ser una cirugía mínimamente invasiva con un corte muy pequeño que se puede hacer con sedación y anestesia local, la sección del filum terminale se puede hacer en cualquier rango de edad. Tenemos pacientes desde edades muy pequeñas, de unos meses, hasta ahora hemos llegado a 86 años, el paciente más veterano. Lo que más importa no es la edad cronológica, sino la edad biológica, el estado general de salud de la persona y de actividad. Después de la cirugía de sección del filum terminale, recomendamos un mes de reposo. Se pueden hacer paseos, no esfuerzo físico, se puede viajar. Recomendamos, no obstante, que no sea justamente el día del alta hospitalaria. Hay una pauta de tratamiento medicamentoso postoperatorio. Hay medicamentos que es verdad hay que comprarlos en España para los pacientes extranjeros. Hasta luego, os agradezco la atención. En caso de cualquier duda, podéis contactar con el instituto.